Sí, muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En la noche de hoy vamos a estar nosotros iniciando ya la última parte del método inductivo. Nosotros hemos estado estudiando o aprendiendo un método de estudio bíblico, quizás refrescando o repasando, porque puede ser que lo hayamos visto anteriormente, pero un método de estudio bíblico en el cual usamos el método inductivo. Y hemos estado viendo las diferentes partes del mismo método: observación, interpretación, y ahora vamos ya a la cúpula, si es que se puede llamar, a la cúspide de la pirámide, que es la aplicación. Esta sesión de hoy va a ser una sesión introductoria en el cual vamos a ver qué es lo que es aplicar, y estaremos viendo de manera paulatina y consecutiva, mientras dure el desarrollo de esta parte, qué es aplicar la escritura y si se puede aplicar muchas de las cosas que están en la escritura, y si se puede aplicar, cómo aplicarlo y demás. Entonces vamos a iniciar con una oración. Yo le quiero pedir a mi hermano Juan Mason si él puede dirigirnos invocando al Señor en este momento. Juan. Estoy acá alejándome estoy tratando de alejarme de la bulla de los carros. Ok. Gracias, Padre, Señor. Te damos la gracia por permitirnos, Señor, estar en tu presencia, Señor. Señor, perdona nuestros pecados ante todo, Señor. Danos la gracia tuya, Señor, de poder estar en tu presencia y poder, Señor, adquirir conocimiento, dando esa sabiduría, Señor, que solo tú das, Padre, Señor, ese entendimiento, Señor, que solo tú presentas, Padre, que tú das y más nadie, Señor. Te pido, Señor, también por la salud, Señor, y el bienestar de cada hermano de la congregación, de que, Señor, tú los guardes, Señor, y los mantengas, Señor, con ese ardor, Señor, esa fe ferviente, que no es por nosotros mismos, Señor, que podemos hacer las cosas, Señor, sino eres tú, Señor, el que nos escoge, Señor, el que da el hacer y el querer, porque así tú lo has clamado en tu sabiduría, soberanía, Padre, Señor, en tu amor. Te pido, Señor, también por mí, en especial, Señor, por ese crecimiento espiritual, Señor, que tú me ayudes, Señor, en mi día a día, al pastor, Señor, al hermano Gasly, Señor, de que hagamos bien las cosas mediante nuestra congregación, Señor, esa organización, que nos ayudemos, nos apoyemos, Señor. Hay también por la hermana Gloria también, y el hermano Jairo, Señor, y David, y hermana Ana. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que no se han conectado, Señor, pero permite el Señor que ellos sepan de que esto nutre, Señor, nuestro espíritu, Señor. Esto nos educa también, Padre, en tu verdad, y nos enseña, Señor, verdaderamente cómo eres, Padre, y qué es lo que quieres que nosotros hagamos como creyentes, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo, hermanos, un video, como los videos que hemos estado compartiendo a medida que vamos pasando de una etapa a otra. Entonces aquí vamos pues a ver este video que nos habla de manera general de lo que es la aplicación.
Como bien ustedes pueden ver, hermanos, este es el tercer paso del método inductivo. Bien. Bien, por mucho que usted sepa acerca de la palabra de Dios, si no aplica lo que aprende, las escrituras nunca serán de provecho para su vida. Ser oidor de la palabra, santo Dios. Permítame, hermano. Ser oidor de la palabra y no hacedor de ella es engañarse a sí mismo. Por esa razón es que vamos a ver la aplicación. La observación y la interpretación son el oír de la palabra de Dios. Mediante la aplicación usted será transformado a la imagen de Cristo. Y la aplicación es aceptar sinceramente la verdad y poner en práctica la palabra de Dios. En este proceso, el que permite que Dios obre en su vida. Bien, segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está la clave de la aplicación. Aplicar las escrituras a la luz de su enseñanza, su reprensión, su corrección y su instrucción para la vida. De hecho, hermanos, cada vez que la Biblia nos enseña, nosotros debemos aplicar lo que la Biblia nos enseña. Si no lo aplicamos, ha sido una clase más, ha sido un conocimiento que queda superficialmente. Cada vez que la Biblia nos redarguye, hay que correr a aplicar las escrituras o lo que se nos redargulló, porque si no va a ser por gusto. También cada vez que la Biblia nos corrige y nos instruye, tenemos que ir a aplicarlo, porque de nada va a servir que hayamos obtenido una abundante observación y una cuidadosa interpretación si no aplicamos lo que hemos recibido. Estas palabras que tenemos aquí en el texto bíblico, en la nueva versión internacional, enseñar, redarguir es reprender, corregir, instruir. Y también en la Dios habla hoy, se habla con ciertos términos sinónimos, que es enseñar, reprender, corregir y educar. Cuando se nos enseña a través de la Biblia, se nos está comunicando conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos Ay, hermano, yo no sé qué está pasando con esta laptop. Bien, redarguir significa convencer, reprobar y por implicación amonestar. Corregir es advertir o señalar a una persona un error, defecto o falta, generalmente para que lo rectifique y no lo repita. E instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. La enseñanza, ya que la Biblia nos enseña, es comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos, y lo que se enseña es doctrina.
la doctrina de la Biblia. Esa enseñanza, sea cual sea el asunto, es siempre verdadera. Por lo tanto, todo lo que Dios dice en la Biblia sobre cualquier asunto es la verdad absoluta. Hermano, voy a hacer una pausa aquí porque esto que estamos leyendo me está recordando a una de las lecturas que tuvimos semanas atrás cuando leímos el libro Todo Pensamiento Cautivo. Y cuando uno va a comunicar el evangelio a otros y va a dar razón de nuestra fe, uno de los pasos era, o sea, aceptar que nosotros tenemos un compromiso de dependencia de Dios. O sea, y dar por sentado, hermanos, que lo que vamos a discutir, a enseñar o a defender es cierto. Bueno, precisamente es esto lo que se está diciendo aquí. Al aplicar, el que aplica la palabra de Dios, hermanos, y eso es un golpe fuerte, porque aún para mí que les estoy diciendo es algo que debe sacudir mi vida, que si yo no aplico la enseñanza de la Biblia es porque yo no tengo ningún compromiso con la Biblia y al final no creo que sea necesaria la aplicación de la misma. Entonces esto que estamos viendo aquí, de que cualquier asunto en la Biblia es verdad absoluta, y que el primer caso en la aplicación es descubrir lo que la palabra de Dios dice sobre determinado asunto mediante la observación precisa y la interpretación correcta. Nosotros debemos estar comprometidos a que esa enseñanza, esa comunicación de conocimientos que recibimos se lleve a la práctica porque estamos seguros de que es cierto, de que es verdad. Una vez que entienda lo que enseña la palabra de Dios, está obligado ante Dios a aceptar esa verdad y vivir de acuerdo a ella. Cuando haya ajustado cualquier concepto de enseñanza falsa que haya creído y haya aceptado de corazón la verdad revelada en la palabra de Dios, entonces habrá aplicado lo que aprendió. Wow, esto es interesante. Es interesante, hermanos, porque, o sea, es que si esa verdad me lleva a hacer ajustes, es que es verdad, reconozco la palabra de Dios como verdad y la acepto de corazón como la verdad. Y miren, hermanos, para nosotros no debe ser extraño que haya gente que es incrédula y que conozca la Biblia mejor que usted y yo porque la ha estudiado, pero simplemente no tiene ese compromiso de aplicarla. Reprensión. Bien, eso que significa convencer, reprobar y por implicación amonestar, saca a relucir las esferas de su pensamiento y conducta que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, es como un regaño. Mediante la reprensión usted descubre los aspectos en que ha pensado erróneamente o no ha estado haciendo lo que Dios dice que es correcto. Aplicar la reprensión es aceptarla y ponerse de acuerdo con Dios, reconociendo los aspectos de su pensamiento y de su conducta en que usted ha estado equivocado. Así se librará de la incredulidad y del pecado. Corrección, que es advertir o señalar a una persona un error, defecto o falta. Es el próximo paso en la aplicación y suele ser el más difícil. Muchas veces podemos ver en que estamos equivocados, pero no queremos dar los pasos necesarios para rectificar el error.
Dios no lo ha dejado a usted sin ayuda o sin respuestas en este paso de enmendar lo que está equivocado. A veces resulta difícil encontrar respuestas, pero siempre las hay. Y a cualquier hijo de Dios que quiera aprender a su Padre, que quiera agradar a su Padre, el Espíritu de Dios le enseñará la manera de hacerlo. Muchas veces la corrección se logra con solo confesar y abandonar el error. En otras ocasiones Dios nos muestra pasos bien definidos que debemos dar. En Mateo 18, del 15 al 17, Dios nos dice cómo debemos tratar a un hermano que ha pecado. Cuando usted aplique la corrección a sus acciones, cuando usted aplique la corrección a sus acciones y actitudes, Dios obrará en usted para llevar a cabo su buena voluntad. Hermanos, usted sabe que haciendo algo de reflexión, cuando nos encontramos que hay grupos religiosos cristianos donde no se practica la disciplina eclesiástica o la disciplina bíblica, esta que está reflejada en Mateo 18, del 15 al 17, es que este conglomerado de grupos está lleno de gente que no se ha corregido a ellos mismos. Y no, muchas veces, pienso yo, en mi opinión, ustedes podrán decirme la opinión que tienen, pero muchas veces ellos no tienen la autoridad, no saben que no la tienen, a la autoridad moral, por lo tanto, siempre son los que dicen que no debemos juzgar a nadie, que nosotros no somos jueces, que nosotros no podemos, no somos Dios para corregir a nadie. Y tratan estos temas con paños tibios, cuando la Biblia, a la hora de corregir, el mensaje que da no lo da con paños tibios, lo da de manera directa y franca y muchas veces hiriente. La obediencia le producirá alegría. Instrucción en justicia. Proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias. Es útil para reprensión, corrección, también es un manual para la vida, la palabra de Dios. Cuando le dedicamos tiempo al estudio de su palabra, Dios nos capacita para la vida, dándonos enseñanzas, mandatos, promesas, exhortaciones, advertencias y ejemplos tomados de la vida de personajes bíblicos por medio de los cuales vemos el trato de Dios con el ser humano. Observaciones sobre la aplicación de las escrituras. ¿Qué enseña el pasaje? ¿Es general o específico? ¿Se aplica solo a algunas personas en particular? ¿A un problema cultural de la época? ¿A un periodo de la historia? ¿Ha sido superado por una enseñanza más amplia? Bien, hermano, voy a hacer una pausa ahí, porque estas preguntas que están sugiriendo para la aplicación son necesarias. Como por ejemplo esta de que se aplica solo a algunas personas en particular o es de aplicación grupal. ¿Se aplicó a las personas de ese tiempo por ser un asunto cultural de la época o no? Y tomo el ejemplo esto de que si es un problema cultural, si es un asunto cultural, nosotros no tenemos por qué estar aplicando asuntos que ya no se aplican a nosotros y valga la redundancia, porque la cultura nuestra no va con eso. Y voy a poner el ejemplo del velo en la mujer. Por ejemplo, del velo en la mujer. El velo en la mujer era una costumbre cultural de la época antigua. No es una cultura, y no es una cultura de los países que adoptaron el cristianismo como sistema religioso. Es más, si en algún momento fue usado en esos países que adoptaron el cristianismo, hoy por hoy las mujeres no se cubren el cabello de manera regular en ninguno de esos países que ha adoptado el cristianismo. Por lo tanto, este tipo de preguntas es importante que
nosotros la hagamos siempre. Ya tenemos la interpretación, entendemos qué es lo que está diciendo el texto. Ahora vamos a aplicarlo. Y con una libreta en mano uno va haciendo estas preguntas y las va respondiendo, hermano. Porque ya usted sabe si el asunto es cultural o no. Ya usted sabe si hay distancia histórica o no. Ya usted sabe si el lenguaje es figurado literal o no, etc. Entonces es importante que a esta altura ya de la terminación del estudio bíblico, usted esté realizando este tipo de preguntas. Y pone el ejemplo de que en el Antiguo Testamento a los judíos no se les permitía comer ciertos alimentos ni ponerse combinación de ciertas telas. Por ejemplo, yo le pregunto al hermano Reinaldo, hermano, ¿a nosotros nos es lícito o no nos es lícito comer cerdo? ¿Comer qué cosa? Cerdo, puerco. Oh, sí, sí, sí. ¿Y por qué nos es lícito ahora? Ajá, en la Biblia ese problema apareció y determinaron que era cosa de los judíos guardar la ley, pero ni siquiera los judíos podían guardar todos los requisitos de la ley. Correcto. Entonces, ¿qué estamos viendo respecto a eso? Que nosotros no tenemos por qué estarnos absteniendo a comer un día que otro unas patitas de puerco, un sauce bien rico, o unos choricitos, o un tocino, etcétera. Yo recuerdo, hermanos, que para una iglesia que yo visité, esto yo lo conté anteriormente, una iglesia que Gloria y yo visitábamos hace ya años, había una fobia en contra del pantalón, el uso del pantalón en la mujer. O sea, para tú poder entrar en esa capilla y participar del culto y no te estuvieran mirando mal, tú tenías que ir en traje, o sea, en traje que fuera en forma de falda. Y eso sí, que la falda fuera lo suficientemente larga para que no se le vieran los tobillos. Y ellas estaban primero que malinterpretando un texto, y después de la mala interpretación, imagínense la mala aplicación que tuvieron. Tanto así que precisamente enseñando esto, que al fin y al cabo me arrepentí porque gasté tiempo y los hermanos les entró por un oído y les salió por el otro. Yo les decía que hay pantalones que son para mujer, que no todos los pantalones tienen características masculinas, que si yo me ponía un pantalón de mi esposa, yo voy a verme raro. Y yo le decía, hermano, están malinterpretando ese texto y lo están mal aplicando. Ay, y eso fue como hablar con la pared. Eso fue como hablar con la pared. Seguimos. Y es triste que dentro del cristianismo haya todavía ese tipo de pensamientos y que muchos grupos no hayan madurado en ese aspecto, hermano. Eso es triste. ¿Se aplican esas prohibiciones a los creyentes en la actualidad? ¿Expone esta sección de las escrituras errores en mis creencias o mi conducta? Es una parte de la aplicación donde uno se introspecciona. Hay algunos mandamientos que no he obedecido. Hay algunas actitudes o motivos erróneos en mi vida que las escrituras sacan a la luz. ¿Cuál es la instrucción de Dios para mí como hijo suyo? ¿Hay nuevas verdades que debo creer? ¿Hay nuevos mandamientos que debo obedecer?
Hay nuevos puntos de vista que me pueden enseñar algo. Hay promesas a las que me debo aferrar. Cuarto, aplicar las escrituras. Cuídese de no caer en las siguientes trampas. Aplica normas culturales en vez de normas bíblicas. Tratar de apoyar una verdad legítima con el uso indebido de un versículo o pasaje. Aplicar un versículo o pasaje desde la perspectiva de un prejuicio adquirido a raíz de enseñanzas recibidas en el pasado. Yo no sé si ustedes, hermanos, bueno, yo creo que el hermano Reinaldo no es tan dado a estar viendo videos en YouTube. Pero yo sé que de repente Juan sí los ve. A ver quién más está. A ver si... Bueno, yo sé que Juan sí los ve. Yo sé que Juan ha visto a los famosos rabacucu de República Dominicana. Y que ellos, cuando se han dado cuenta que un predicador ha predicado con un sombrero de estos Panama Jack, o que se ha puesto unas zapatillas, ellos dicen que es un perro, que es un blasfemo, que es un pagano, etcétera, porque dice que en la Biblia, ¿a cuál de los apóstoles vimos con zapatillas Nike o con sombrero Panama Jack? Entonces ellos están poniendo, hermanos, prejuicios, porque según ellos, los que usan sombrero, los que usan zapatillas, son gente inmunda. Por lo tanto, el cristiano no debe usar eso. Y nosotros no podemos estar teniendo prácticas o aplicaciones de cosas que son absurdas y que nos van a hacer quedar en ridículo, hermanos. Que nos van a hacer quedar en ridículo con gente incrédula, porque siempre es el riesgo. Que un mal conocimiento que lo lleve a uno a una mala aplicación, al plantearlo, ya sea porque uno lo practique, le enseñe o lo predique, nos va a hacer quedar mal. Mal, hermano, en vergüenza. Y yo no es que apruebe eso, pero yo entiendo cuando muchos de estos grupos que son marginales, que están llenos de gente que no tiene escolaridad, que no se ha preparado ni se ha instruido, que no son dadas a la lectura, sino que son gente emotiva, entiendo por qué muchas veces dicen que los evangélicos están llenos de gente ignorante, pero es por eso que les estoy diciendo, hermano. Una de las cosas que más deseaba el apóstol Pablo para Timoteo, su hijo en la fe, era que Timoteo aprendiera a usar la palabra de Dios de una manera que agradara al Señor. Y dice que algún día nosotros también vamos a querer rendir una buena cuenta del uso que le hayamos dado a la palabra de Dios. De hecho, al que le tenemos que dar cuenta a todos es a Dios. La usamos bien, permitimos que la palabra de Dios, que es viva y activa, cambiara nuestra vida. La observación, la interpretación y la aplicación dan como resultado la transformación. La transformación es nuestra meta al estudiar la palabra de Dios, ser transformados. Así somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Bueno, hermano, este video honestamente tiene muchas cosas para reflexionar que nos ha dicho. Quisiera saber si hay algún comentario o algo que decir respecto a lo que vimos en el video que acaba de finalizar. Es
en la aplicación hay que usar sabiduría, hay que usar las instrucciones que nos ha dado la Biblia. Así es, hermanos. Y creo que esa es una marca o un estigma que tiene la iglesia cristiana el día de hoy. Miren, hermanos, vuelvo y caigo en el punto. Esta mañana, cuando hacía la grabación de la lectura de Fuego Extraño, el pastor John MacArthur, pues, en lo que escribió y publicó en el libro, decía que estas cosas traen descrédito a la comunidad evangélica, al cristiano evangélico. Y más, dan mucho que decir de parte de los católicos romanos, ¿no? Que al final siempre dicen que el cristianismo evangélico es una tanda de locos. Y yo recuerdo que esta mañana, hermano, yo leí una definición respecto al evangelicalismo. El evangelicalismo inicia como un movimiento en respuesta a la frialdad del movimiento cristiano protestante y también como una reacción al liberalismo teológico. Entonces, el evangelicalismo que enarbolaba la inerrancia de las escrituras, que la Biblia es nuestra autoridad, etcétera, etcétera. Pero todo grupo que surgía fuera del catolicismo romano en Occidente inmediatamente se metía dentro del paquete de evangélico. Tanto así, hermanos, que hoy por hoy evangélico exclusivamente la gente lo utiliza para los pentecostales, aunque sabemos que la terminología es amplia y que el concepto es amplio, pero la gente habla de los evangélicos ignorantes, refiriéndose al movimiento carismático y pentecostal. Y una cosa que a mí me entristece es que por más que los carismáticos y pentecostales tienen gente de renombre que estudia la Biblia, no entiendo por qué el movimiento carismático y pentecostal no se ha renovado, no se ha reformado, no ha vuelto a las sendas antiguas. Entonces, yo decía al final, hermanos, que si es por ver la definición actual, yo no soy evangélico ni quiero que me llamen evangélico porque no quiero que me relacionen con los pentecostales, hermano. Y tristemente esto de, como dice el hermano Reinaldo, de no tener sabiduría para llevar a la práctica la Biblia es una norma, es una regla que no está escrita, pero que la siguen al pie de la letra nuestros hermanos pentecostales. Nosotros cuidémonos de no ser como ellos. Cualquiera me escucha y dice, César la tiene contra los pentecostales. No, hermano. Yo no la tengo contra los pentecostales. Yo la tengo contra el desastre que se ha formado producto de eso. Que ya es bastante y que ha dañado aquí todo. Lo ha dañado todo. Bien, vamos nuevamente a poner en pantalla así. Estamos en la aplicación y ¿qué significa para mí hoy? Es la pregunta general que se hace cuando uno está ya por querer practicar lo que estudió. ¿Qué significa para mí hoy? ¿Por qué? Porque la aplicación tiene que ser contextualizada. La aplicación es el resultado de la convicción del Espíritu Santo. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26,
Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis, que practiquéis, que apliquéis en mis estatutos y guardéis también aplicar mis preceptos y los pongáis también aplicar por obra. Lo pongamos por obra. La aplicación del libro debe ser la meta de todo estudio bíblico. Si paramos después de observar, interpretar y no aplicamos, perdemos el objetivo de Dios para nuestras vidas en el estudio. Aunque ya haya hecho varias anotaciones y comentarios al observar, es necesario ahora considerar nuestras respuestas a Dios frente al mensaje total del libro. Si no nos aplicamos lo que estamos estudiando, estamos perdiendo el tiempo. Y la aplicación parte en el cómo entendieron el libro los destinatarios originales. Y vamos a ver algunas observaciones respecto a la aplicación. Al aplicar las escrituras a su vida, pudieran resultar útiles las siguientes preguntas. ¿Qué enseña el pasaje? O sea, vamos a estar exactamente ver lo mismo que vimos en el video. ¿Es general o específico? ¿Se aplican solo a algunas personas en particular? ¿A un problema cultural de la época? ¿A cierto periodo de la historia? Es decir, ¿qué enseña el pasaje? Que eso ya debe haberse visto en observación y interpretación. 2. Expone esta sección de las escrituras error en mis creencias o en mi conducta. Hay algunos mandamientos que no he obedecido, hay algunas actitudes, motivos erróneos en mi vida de las escrituras que las escrituras sacan a la luz. ¿Cuál es la instrucción de Dios para mí como hijo suyo? Hay nuevas verdades que debo creer, hay nuevos mandamientos que debo obedecer. De hecho, cuando hacemos esta pregunta, hay nuevas verdades. No es que en la Biblia salgan verdades nuevas a cada rato, no. La Biblia tiene una sola verdad. Y a la hora de hacer esta pregunta, esas verdades van a ser nuevas para nosotros, que es otra cosa. Pero no es que haya nuevas verdades surgiendo como manantial de la Biblia, no. La Biblia siempre ha tenido la única verdad que ella expresa. Que haya sido pasada por alto, que no haya sido practicada, etcétera, es otra cosa. Cuarto dice, al aplicar las escrituras, cuídese de no caer en las siguientes trampas. Aplicar normas culturales en vez de normas bíblicas, tratar de apoyar una verdad legítima con el uso indebido de un versículo o pasaje, o aplicar un versículo o pasaje desde la perspectiva de un prejuicio adquirido a raíz de enseñanzas recibidas en el pasado. Bien. La convicción del Espíritu. Es importante este tema, hermanos, porque lo que nos va a llevar a estar convencidos, estar comprometidos que eso tenemos que practicarlo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que tomará la verdad de la Biblia y la revelará en nuestro corazón. Y nuestra parte será responder a esa convicción. No podemos producirla. Es ilegal, es llegar al entendimiento único del mensaje, entenderlo personalmente para mí hoy y responder. La primera parte, entendimiento, revelación, es el trabajo del Espíritu Santo. La de nosotros es responder. La interpretación es una sola y está guiada por el Espíritu Santo, pero la aplicación son varias dependiendo de nuestra situación, comunión con Dios. Yo, hermanos, pienso que nuestra aplicación debe ser dependiendo de nuestra situación. Dependiendo de nuestra situación. Porque independientemente sea como sea nuestra comunión con Dios, nuestra situación va a ser la que va a obligarnos. O sea, lo que quiero decir con esto, hermanos, es que se puede pensar si leemos esto así, es que bueno,
Si yo tengo una situación y yo oro, entonces yo aplico. No, hermano, es que aún la Biblia me habla a gritos de verdades, de asuntos que yo tengo que practicar sin yo ser una persona que es muy devota. Y esto lo digo, hermanos, porque puede como que espiritualizarse mucho esto y que la gente entonces diga, sí, hay una verdad de Dios ahí que no puedo practicar y voy a entrar en una lucha y entonces forman una sola fábula. Pienso yo que si vamos a la Biblia y estamos estudiándola como la hemos ido planteando, al momento de aplicarlo, nosotros debemos tener la suficiente comunión con Dios como para seguirle la línea o el pensamiento o seguirle la orden a Dios. Una sola interpretación con millones de aplicaciones. La aplicación es la respuesta a la convicción del Espíritu Santo. No se cumpliría la verdadera aplicación sin la obra del Espíritu Santo de revelarnos esa verdad. Si no fuera por eso, la tendencia humana es evadir responsabilidades y demandarlas a otros. No, pero es que eso es lo que hace la humanidad y eso es lo que también muchos cristianos, entre comillas, hacen. Resistirse y demandarle eso a otro. Ah, no, es que yo no practico eso porque el pastor no me enseñó. O porque los hermanos no me enseñaron, o se inventan cualquier cosa. Necesariamente tenemos que ser cristianos nacidos de nuevo y tener una buena relación con Dios y los demás, para que el trabajo del Espíritu Santo de revelarnos la verdad no tenga ningún estorbo en nosotros. No sé si tienen algún comentario, hermanos, o algo que decir respecto a esto que acabamos de leer aquí, la convicción del Espíritu Santo. Ok, eso es una de las marcas del cristianismo verdadero. Tener esa convicción, tener el amor a las escrituras, el amor hacia los hermanos y hermanas de la iglesia. Así es. Así es, Juan. ¿Qué nos dices respecto a eso? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Juan. Sí, respecto a la convicción del Espíritu Santo, yo, yo muchas veces me quedo, voy a hacer un pequeño ejemplo. Me quedo pensando, indagando también. A veces no quisiera sonar como una persona dubitativa, pastor, Dubitativa, ajá. sino de que, ajá, le digo eso en el aspecto de la convicción del Espíritu Santo, porque a veces nosotros tenemos pensamientos, bueno, siempre tenemos pensamientos humanos y como le dije la vez pasada, es que nuestros límites que Dios nos da hasta donde Él quiere saber, Él quiere mostrarnos. Nosotros a veces hay cosas entendibles por las cuales hasta allá no podemos indagar. ¿Comprende? Entonces, yo digo, a mí me inquieta mucho sobre la convicción del Espíritu Santo, porque hay muchas cosas de que no sé si será por el pecado que llevamos, eh, seguimos llevando, o a veces me siento como una persona no salva, o, o como muchas veces he caído de nuevo y, y no querer tomar las cosas como un relajo, no. Pero eso me tiene bien dubitativo en ese aspecto, pero no de una manera
como para exagerarla, sino algo que yo me pongo a pensar como que si Dios me quiso mostrar hasta ahí, hasta ahí voy a llegar. Pero humanamente nosotros tenemos esos pensamientos de que esto es una manera, esto es otra, cómo se hizo esto. Y es algo bien profundo, pastor. Y es un tema que yo quisiera como tener una clase específica sobre eso, porque eso es una base para nosotros como creyentes reformados poder llevar a cada persona esa palabra y no malinterpretar la palabra del Señor, sino hacerle ver de que las cosas no se hacen por nosotros mismos. Pero eso es lo que le digo, es que hay muchas veces que pienso, me quedo meditando en esas cosas y a veces una pregunta me lleva a otra en el pensamiento, analizando cada texto. Pero no sé en qué usted me pudiera apoyar en ese aspecto. Bueno, es que ¿cómo te digo? La convicción del Espíritu es lo que te lleva precisamente a creer algo, entenderlo y te provoca un compromiso de practicarlo. Te provoca un compromiso de practicarlo. Mira, y es más, uno sabe que cuando la Biblia algo le ha dicho y uno no lo hace, uno empieza a sentirse mal porque el espíritu se contrista y uno siente ese contristar del Espíritu Santo. Entonces ahí donde uno tiene que, bueno, aceptar su pecado de desobediencia, de terquedad. Pero cada vez que tú entiendes algo clarito, hermano, el Espíritu Santo te está convenciendo. Te está convenciendo de que lo entiendas así, te está convenciendo de que lo hagas y que la respuesta que Dios quiere es que nosotros ¿cómo les digo? Que nosotros obedezcamos. Nunca el Espíritu Santo te va a dar una señal falsa o una señal ambigua. Es que te la va a dar. No sé qué puede apoyar usted en esto, hermano Reinaldo. Claro que sí, eso es que Dios te va a guiar para que hagas lo correcto y te dará otras formas de confirmar lo que es verdadero, te dará apoyo en oración, te dará apoyo con consejos de hermanos y hermanas en Cristo, te dará confirmación al leer pasajes de la Biblia. Así es. Hermano, no está saliendo nada en pantalla, ¿verdad? Ahorita. Ahora sí, bien. Entonces, sí. Entonces vamos a ver, vamos a seguir, hermanos, con las consideraciones sobre la aplicación. Juan, no creas que no lo estamos tomando en cuenta. Sí sería bueno en algún momento tratar este tema como un tema particular acerca de la convicción del Espíritu. Y como dice el hermano Reinaldo, el Espíritu Santo te guía. Por lo tanto, él te va a llevar a otras partes de las Escrituras, hermano. Y te vas a encontrar con la misma enseñanza, y vas a tener que hacer algo. No, sí, yo
yo lo entiendo así, solamente que no queremos, no quiero caer en el error de que yo, las cosas que, que uno aprende o que el Señor nos muestra sea de que por el conocimiento, porque mucha gente tiene esa perspectiva de la palabra, de que ellos han entendido por su inteligencia, y hay gente que lo dice, y usted sabe que es verdad, que hay gente que tienen esos pensamientos, pero hay cosas que así mismo también hay personas que usted le pone delante una palabra y ellos no lo malinterpretan de la manera como debe ser, y usted, pero si esto lo dice clarito, ¿por qué lo dice de esa manera? Y entonces ahí vemos que empezamos a tener ese pensamiento de que no, por mi inteligencia o por mi mérito, y no es así. Mire, hermano, te voy a dar un ejemplo más. Y qué bueno que podamos nosotros utilizar estos medios para hablar. Si Natasha necesitase operarse y recibir una transfusión de sangre, ¿tú te negarías a eso? Para nada. Bueno, mira qué tan mal están en ese punto los testigos de Jehová, que ahí se ve que ellos no han sido guiados para nada por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo ni cerca ha estado de ellos. Que ellos malinterpretan un pasaje de la Biblia y del Antiguo Testamento, donde dice que no vas a beber la sangre, que no vas a comer la sangre. Y ellos han llegado a interpretar que cuando a una persona le pasan sangre de otra, está comiendo sangre. Tanto así que ellos, ¿qué práctica tienen? Ellos tienen la práctica de no dejarse realizar transfusiones de sangre. Y bueno, el hermano Reinaldo te sabrá decir, él tendrá más conocimiento que nosotros en esto, porque en Panamá no es sabido. Me imagino que sí se ha dado, pero eso no es tan público. Pero el hermano tendrá conocimiento de cuántas personas que son de los testigos de Jehová han muerto porque no se les ha practicado una transfusión sanguínea. Me imagino que tiene que haber millones de personas en eso, en ese caso. Y ellos... Sí. Mi papá, mi papá fue testigo de Jehová y al parecer todavía tienen esa enseñanza, pero han torcido, no sé torcido, pero han ajustado un poquito esa enseñanza. Y ellos creen que si uno almacena su propia sangre, uno puede dársela a uno mismo después. Que le sacan sangre para volvérsela a meter. Exacto. Oiga, hermano, estamos viendo aquí que miren, esto es una locura. Y tengo un ejemplo también. Tengo un ejemplo también. Tengo un ejemplo también en cuanto a los judíos ortodoxos allá en Nueva York. Yo cuando estaba yendo a menudo al hospital a mi papá, yo veía que ellos andan sin mascarilla. Y ellos dicen que ellos tienen algo como que ellos son como inmunes a esas cosas. Y usted viera la cantidad de judíos que han fallecido por COVID. Y ellos no usan mascarilla. Por interpretar de manera radical algunos pasajes de la Escritura. Así mismo. Y mire ese ejemplo, que para muchos de los cristianitos de ahora que andan metiéndose en el movimiento judeo mesiánico, ellos dicen, los mejores intérpretes de la Biblia han sido los judíos, y son los judíos porque los judíos practican la Biblia como es. Pero estamos hablando de judíos ortodoxos, que son los que andan con los rulitos y vestidos de negro.
también en ellos se da malinterpretaciones o interpretaciones exageradas que ha llevado un montón de esa gente a la muerte. Digo, no es que uno no quiera morir o que uno se esté aferrando a la vida, pero oiga, no practiques cosas que van a llevar a un conglomerado, a una comunidad a sufrir una mortandad, pues. Y eso, tristemente, cualquier incrédulo, cualquier ateo, te dice, es que eso es lo que lleva el ejercicio religioso a exageraciones. Y yo me pregunto, ¿tienen razón ellos de decir eso? No la tienen, pero yo los entiendo. O sea, yo los entiendo, hermano, porque yo les digo aquí entre nos, hermanos, yo no quiero, o sea, yo no quiero tener, sí los quiero tener de cerca, siempre y cuando conversemos de otro tema que no sea religioso. Porque yo no quiero tener a un pentecostal exagerado tocando temas religiosos a mi lado. Porque yo no quiero molestar la poca tranquilidad que tengo. Pero es precisamente por esos excesos a la hora de entender algo y por los excesos que tienen en su forma de llevarlo a cabo, de practicarlo. Pero es que los incrédulos ven eso, esta gente practica locuras. Y no está justificado esa aseveración, porque no son todos, son algunos que se han apartado del correcto manejo de las escrituras. Pero bien, hermano, vamos a ver las consideraciones. Consideraciones sobre la aplicación. 1. Considera cómo hubieran aplicado los contemporáneos del autor el pasaje a su propia vida. ¿Cómo lo hubieran usado en el antiguo Israel y en la iglesia primitiva? Ha arrojado del paso del tiempo nueva luz a su significado y por consiguiente a la aplicación personal para nuestra vida. Esto es importante, ¿eh? Porque la Biblia nunca ha dejado de decir lo que dice. Lo que dijo en un principio tiene el mismo significado en la actualidad. El asunto es cómo lo aplicamos. Si eso hoy nos atañe, es verdad de Dios, es revelación de Dios, pero nos atañe que nuestras mujeres lleven velo, por ejemplo. Nos atañe a que nosotros nos circuncidemos de manera obligatoria a los varones en la actualidad, etcétera. O sea, son cosas que tenemos que considerar. 2. Si tienes tiempo y dispones de comentarios, podría ayudarte el ver cómo ha sido aplicado el pasaje a lo largo de la historia de la iglesia. Esto es para discernimiento en cuanto a la aplicación del pasaje en nuestro día. Es cierto, uno tiene que ir, esto le llaman ortodoxia histórica. Y acordémonos que ortodoxia es una palabra griega, de hecho, que orto significa, es una forma de decir bueno o apropiado o adecuado, y doxo significa reputación. Por lo tanto, ¿qué tan buena interpretación, qué tan buena reputación ha tenido lo que entendieron los cristianos y cómo ha sido eso a lo largo del tiempo? Porque hoy por hoy el someterse a la circuncisión no es ortodoxo, porque ya no es necesario, ya nosotros no necesitamos ninguna marca visible del pacto. La marca que tenemos nosotros nos la da el mismo Espíritu ante Dios. Pero nosotros no necesitamos alargar todo el prepucio y cortárnoslo. Entonces hay que ver esas cosas también. En tercer lugar, dice, considera el lugar que ocupa el pasaje en el progreso de la revelación de Dios. Si el pasaje ya no se puede aplicar literalmente,
puedes descubrir principios que todavía sean apropiados, en especial en el Antiguo Testamento. O lecciones elementales que todavía no hayas aprendido bien. Hay en el Nuevo Testamento aspectos específicos que reflejan la cultura del tiempo y que requieren una reinterpretación a la luz de los cambios culturales. También interesante eso. Y en cuarto lugar, haz aplicaciones concretas, meditando en el pasaje, en el mensaje del pasaje, y a la vez acerca de varias situaciones concretas. Se ha perdido el arte de la meditación en la palabra de Dios. La meditación debería desempeñar el papel más importante en el proceso de la aplicación. O sea, la meditación es pensar de manera reiterada en un asunto bíblico o en algo que nos ha impactado de la Biblia. Obviamente que haya sido bien interpretado, pero uno le mete mente, como dice en buen panameño, uno abraza eso con los pensamientos, vuelve y lo abraza y lo termina abrazando de nuevo. Entonces eso es meditar. Mucha gente ahora no quiere meditar porque está confundida con la aplicación que se le da a ese término en el ámbito de las religiones orientales, que es entrar en trance. No. O sea, eso no tiene nada que ver. Uno entra en una especie de introspección, sí, pero sin perderse en ningún canal astral por ahí, sino estando consciente. Porque uno entra en pensamiento. Puede ser que mientras tú estés meditando estés cerrando tus ojos, ¿verdad? No sé, hay gente que medita así, que pareciera que estuviera orando muchas veces y está pensando. Pero sí es bueno que cuando vayamos a aplicar la Biblia, meditemos bien el asunto y veamos, yo quiero ser obediente al Señor. Bien, Señor, tú nos dices que tengo que huir de la fornicación. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué situación me pueden llevar a fornicar a mí? Wow, yo tengo compañeras mujeres en el colegio, son coquetas conmigo, yo soy coqueto con ellos. Cosas como esas son las que van a entrar en el ámbito de la meditación. ¿Por qué? Porque cuando la situación se dé, que yo voy a decir no, ya yo la he cavilado en mi mente, o el Espíritu Santo me ha ayudado a cavilarla en mi mente y a darle vuelta y, como quien dice, estar como vacunado, pues, porque ya ese anticuerpo practicó en el ámbito espiritual. La observación, la interpretación y la aplicación dan como resultado un cambio de carácter y una manera de vivir. Esta debe ser nuestra meta al estudiar la palabra de Dios. Así estaremos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo y preparados para proclamar la verdad de Dios con. Hermanos, aquí hay otra parte que se llama descubra cómo poner en práctica la Biblia. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Sí, creo que sí podemos, porque estamos programados hasta las 8:30, ¿no? Entonces, descubra cómo poner en práctica la Biblia. Por mucho que usted sepa acerca de la palabra de Dios, si no aplica lo que aprende, las escrituras nunca serán de provecho para su vida. Ser oidor de la palabra y no hacedor de ella es engañarse a sí mismo, dice Santiago 1, 22 al 25. Pero es esencial la aplicación. La observación y la interpretación son el oír la palabra de Dios. Mediante la aplicación usted será transformado a la imagen de Cristo. La aplicación es aceptar sinceramente la verdad y poner en práctica la palabra de Dios. En este proceso, el que permite que Dios obre, es este proceso el que permite que Dios obre en su vida. Segunda Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está la clave de la aplicación. Aplicar las escrituras a la luz de su enseñanza, su reprensión, su corrección
y su instrucción para la vida. La enseñanza, que es la doctrina, es lo que la palabra de Dios dice sobre determinado asunto. La enseñanza, sea cual sea el asunto, es siempre verdadera. Por lo tanto, todo lo que Dios dice en la Biblia sobre cualquier asunto es la verdad absoluta. El primer paso en la aplicación es descubrir lo que la palabra de Dios nos dice sobre determinado asunto mediante la observación precisa y la interpretación correcta del texto. Una vez que entienda lo que enseña la palabra de Dios, está obligado ante Dios a aceptar esa verdad y vivir de acuerdo con ella. Cuando haya ajustado cualquier concepto o enseñanza falsa que haya creído y haya aceptado de corazón la verdad revelada en la palabra de Dios, entonces habrá aplicado lo que aprendió. Entonces tenemos aquí los 4 términos, esos que aparecen en segunda de Timoteo 3, 16, 17. Reprensión. La reprensión saca a relucir las esferas de su pensamiento y conducta que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Mediante la reprensión usted descubre los aspectos en que ha pensado erróneamente o no estaba haciendo lo que Dios dice que es correcto. Aplicar la reprensión es aceptarla y ponerse de acuerdo con Dios, reconociendo los aspectos de su pensamiento y de su conducta en que usted ha estado equivocado. Así se librará de la incredulidad y del pecado. Corrección. La corrección es el próximo paso en la aplicación y suele ser la más difícil. ¿Por qué? Porque hay que dejar de hacerlo y empezar a hacer lo que se nos reprendió, ¿verdad? Muchas veces podemos ver en que estamos equivocados, pero no queremos dar los pasos necesarios para rectificar el error. Dios no lo ha dejado a usted sin ayuda y sin respuesta en este paso de enmendar lo que está equivocado. A veces resulta difícil encontrar respuestas, pero siempre las hay. Y en cualquier hijo de Dios que quiera agradar a su Padre, el Espíritu Santo le enseñará la manera de hacerlo. Muchas veces la corrección se logra con solo confesar y abandonar el error. En otras ocasiones, Dios nos muestra pasos bien definidos que debemos dar. Y ya estuvimos viendo Mateo 18, del 15 al 17. Bueno, no es que lo estuvimos viendo, ya sabemos a qué se refiere, que es el pasaje ese de que dice cómo se debe perdonar a un hermano, que está en Mateo 18 y que nosotros utilizamos como base bíblica para la corrección eclesiástica, para la disciplina eclesiástica, que al final termina diciendo todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, es en ese pasaje, ¿no? Entonces, ese pasaje es un pasaje de corrección, porque se lleva al hermano que está en pleito con otro o en proceso de disciplina, se le lleva a restauración, pero corrigiéndolo y que él acepte la corrección. Aquí estoy con mi distinguido Reycito, que ya no me deja, ya hasta a dormir conmigo quiere, hermano. Ustedes vieran esa foto que Gloria me ha tomado con él, yo dormido y el hombre abrazándome así. Aquí está, con todo su estilo aquí. Ya yo no lo quiero dejar en el parque, aunque se porta mal igual, pero ya, él es mi amigo. Bien, entonces la corrección, hermano, es la que nos hace cambiar. Y en el estudio y a la hora de aplicar lo que la Biblia nos da como reprimenda, tenemos entonces que empezar a actuar para cambiarlo. También tenemos instruir en justicia. Y la instrucción en justicia es que, aunque la palabra de Dios es útil para la reprensión y la corrección, también es un manual para la vida. O sea, es una instrucción, una serie de pasos. Cuando le dedicamos tiempo al estudio de su palabra, Dios nos capacita para la vida dándonos enseñanzas, mandatos,
exhortaciones, advertencias y ejemplos tomados de la vida de personajes bíblicos por medio de los cuales vemos el trabajo de Dios con el ser humano. La Biblia tiene todo lo que usted necesita para hacer frente a todas las circunstancias de la vida, de manera que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La aplicación más eficaz se produce cuando usted entra en la presencia del Señor y habla con Él acerca de las cosas que ha leído, estudiado, visto y oído. Bueno, esto es importante, hermano, y le voy a decir porque esto último que está aquí, que está subrayado. Acordémonos que el método inductivo es un método de estudio personal. No es el método de estudio que usamos grupal. Como por ejemplo, el que nosotros utilizamos los miércoles, que es a través del catecismo o a través de la predicación los domingos. El estudio bíblico y sobre todo el método inductivo es personal. Por lo tanto, se va a hacer énfasis en que a nivel personal, la aplicación más eficaz se produce cuando usted entra en la presencia del Señor y habla con Él acerca de las cosas que ha leído, estudiado, visto y oído. Y si el Señor en esa interacción a través de su palabra también le lleva a que usted vaya donde los ancianos de su congregación a dar cuenta, entonces hágalo. Para que pueda entonces recibir alguna instrucción todavía un poco más profunda y pueda avalar también lo que usted estudia. Bueno, hermano, vamos a dar entonces ya fin pues a la clase en la noche de hoy. Y no sin antes preguntar si hay algún comentario o anécdota extra que pudiese darse en esta noche respecto a esto que hemos visto hoy como preámbulo o introducción de lo que es la aplicación del estudio bíblico. No sé, hermanos, si tienen algún comentario. Si no, entonces, sí, así, hermano, sí, diga. No, hombre, bastante de esto es la disciplina que nos ayuda a no caer en el error de muchos. Correcto. Juan. Juan se metió, creo que en el metro y perdió la señal. Bueno, hermano, vamos a orar. Hermano Reinaldo, ¿nos pudiese usted entonces guiar en oración para finalizar? Muy bien, oremos. Gracias, Padre Celestial, por darnos este momento para estudiar y analizar lo que debemos hacer con tus escrituras, Sí, aplicarlas debidamente, saber la disciplina que nos da en 2 de Timoteo, capítulo 2, resguardarnos de errores, de caer en malas prácticas, de saber cómo tener la sensibilidad de arrepentirnos cuando hemos caído en error, pero quizás queremos quedarnos en esos malos hábitos de interpretación. Gracias, Padre. Prepáranos para mañana el culto dominical. Ayúdanos. Descanso esta noche. En Cristo Jesús.
Amén. Amén, hermanos. Nos vemos entonces mañana. Yo estoy aquí cuidando a Reycito, porque Gloria se fue y ahora él está buscando a quien lo mangongue un rato. Así que saludos, hermanos, bendiciones. Nos vemos mañana. Bendiciones. Bendiciones, Juan. Saludos.